es Beatriz Eugenia Guzmán Monroy. Ella es psicóloga clínica organizacional de la Universidad del Valle, magíster en psicología con énfasis en investigación de la Universidad de San Buenaventura. Es terapeuta y consultora en talento humano con experiencia de 25 años. Además es docente universitaria en pregrado, en diplomados, especializaciones y maestrías. También tiene experiencia en el campo social y organizacional en escenarios precarios y multiproblemáticos. Beatriz, además, tiene una dedicación profunda y curiosa en el tema de la resiliencia en tiempos de crisis y hechos traumáticos. Y en este tiempo de COVID-19 ha realizado conferencias en relación al impacto psicosocial de la pandemia, donde ha buscado brindar alternativas que contribuyan al afrontamiento de esta realidad. Es además una amiga a la que realmente admiro y quiero con todo mi corazón. Y nuestro tercer invitado, no menos importante obviamente, es el reverendo Zeng Gong, nuestro maestro. Él es profesional en sociología y cuenta con un doctorado en educación. Nació en Colombia, actualmente es abad y presidente de la comunidad budista Camino del Dharma. Ha sido representante de Colombia en los congresos budistas en Myanmar, Tailandia y Vietnam. También ha sido conferencista invitado de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Antonio Nariño, de la Fundación Universitaria Juan Corpas, Los Libertadores, Uniagraria, entre otras entidades públicas y privadas. Dirige retiros de meditación, mindfulness, gestionamiento emocional y programas de formación y educación budista, a través de los cuales busca fortalecer la construcción de la paz, la no violencia activa y una nueva conciencia para el siglo XXI. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Lacides Patiño para que él, desde su experiencia, pueda compartir esta temática tan importante y que viene, digamos, de una manera pues bastante pertinente para esto que estamos viviendo actualmente. Bienvenido, Lacides, y adelante. El micrófono. Lacides, no te estamos escuchando. Buenas noches, sí, tenía mi micrófono apagado, lo siento. Bueno, saludarles, darles las gracias por la invitación y a todos por compartir este espacio y pues con el mayor gusto pues estar en esta conversación y sobre todo compartir este momento con ustedes. Si me permiten, comparto una presentación. ¿Si les parece bien? Sí, claro. Andrés tendría que habilitar para que pueda... Listo. Sí, adelante, Laci, ya está habilitado. Perfecto. ¿Ahí pueden ver mi presentación? Se ve Sí. perfecta, Lacides. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar de cómo es este tema de este reto que enfrentamos todos siempre en nuestra vida de tener que superar crisis. Las crisis son eventos normales de la vida, naturales, ¿no? Un poco el tema es como para entender, para partir el tema de comprender qué es una crisis, es un evento que nos demanda ajustarnos, ¿no? Yo siempre cuando hablo con estudiantes, con padres de familia, le digo es un poco como de repente tú vives en una casa, ¿no? Y tienes muebles muy grandes, ¿sí? Por poner un ejemplo, una simple ilustración. Tienes muebles grandes porque tienes una casa grande y luego te vas a vivir en un apartamento supremamente pequeño y estás frente a una crisis, porque tienes unos muebles que son desproporcionados con el espacio nuevo que tienes, ¿verdad? Siempre uso como ese ejemplo. Pues eso es una crisis, una situación que nos demanda unos recursos nuevos, ajustarnos a una situación nueva. Y para nada es negativo, es parte natural de la vida porque la vida nos demanda siempre estar en constante cambio, ¿verdad? Un poco de humor, me gusta siempre incluir un poco el tema de los memes. Tenemos un tardígrado que es un animal que
que es famoso, reconocido por su capacidad de adaptación. Les dejo la inquietud. Un poco como el contexto que seguramente la doctora que sigue después va a hablarnos un poco más, que hace pertinente hablar de este tema ahorita, ¿no? Estamos todos de alguna manera, unos más, otros menos, implicados en sortear una crisis que tiene que ver con este tema de la crisis precisamente de salud pública, y que nos tiene, entonces vamos a de alguna manera siempre estar referenciando este tema de este tipo de crisis, ¿no? Esta situación específica, crítica, ¿no? Estamos frente a una situación de miedo, de incertidumbre sobre todo, donde la realidad nos presiona, lo que muchas veces implica conflicto, pues crisis, y que podemos tomarlo como una amenaza, pero también como un reto, ¿sí? Que finalmente podríamos seguramente sortear la situación. Cuando activamos los recursos que todos podemos activar y con los que nosotros contamos y podemos desarrollar, ¿verdad? De eso se trata el asunto. Le agradezco a alguien que esté pendiente del tema del tiempo y me ayude con eso. Entonces, un poco la relación salud mental, cambio y crisis. Ya decía que una palabra naturalmente asociada a crisis es cambio, porque los cambios son los que generan las crisis. Y en la Organización Mundial de la Salud, desde el concepto de salud mental, nos dice que hay son 4 o 5 criterios que definen qué es tener salud mental, pero hay 2 que dice, el primero es que es ser consciente de nuestras aptitudes, de nuestra capacidad que tenemos de tener cierto nivel de control sobre la realidad, ¿verdad? Ser conscientes de ese poder que tenemos. Y por otro lado nos dice también que tener salud mental implica ser capaz de manejar presiones. Entonces, desde el mismo concepto de salud mental está implícito que seamos capaces de sortear situaciones críticas, naturales en la vida. Entonces, con relación al cambio y las crisis, hay un poco que podría parecer una tensión, pero no lo es, y es que es natural y que es inevitable, ¿verdad? Natural y es inevitable, y lo que decía que es que a pesar de que es natural y es inevitable, también es natural que los seres humanos no nos sintamos muy cómodos cuando se nos cambia la situación, ¿no? Es un poco también natural resistirnos al cambio, nos gusta estar en la zona de confort, como muchas veces uno escucha, ¿no? Que básicamente simplemente es resistirnos a la incertidumbre, nos gusta estar sobre terreno seguro. Pero resulta que para avanzar en la vida hay que caminar sobre terrenos inciertos también, ¿verdad? Tener una dosis natural y saludable de incertidumbre. Entonces llegamos a esta imagen que usa una colega española, le llama la curva del cambio, que dice cuando atravesamos situaciones críticas, cuando atravesamos situaciones de cambios significativos, casi que podemos equipararlo a las mismas etapas que se tienen en el duelo, ¿no? Vamos a revisarlo rápidamente. Primero, ese cambio se puede dar porque nosotros decidimos dar ese salto, hacer ese cambio, o simplemente porque nos tocó, ¿verdad? Como un trueno llega y simplemente ahí lo que tendríamos que hacer es activar nuestros recursos para adaptarnos, ¿verdad? Entonces, este plano ahí, con relación al objetivo de la intervención, ir pensando como en herramientas, el tema es plantearnos cuál es la propuesta, qué tengo que aprender de esta situación nueva, ¿sí? Porque para aprender, precisamente el concepto de aprendizaje también implica transformación, implica cambio. Cuando aprendemos, estamos cambiando, estamos transformándonos, ¿no? Entonces estamos en esta primera etapa de llamada a la aventura cuando aparece y decidimos asumirlo como reto o como amenaza, ¿no? Luego viene un tema de negación, una etapa de negación donde nos negamos las emociones, los pensamientos. ¿Y cuál es el objetivo frente a esta etapa? Tratar siempre de ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos qué estoy sintiendo. Eso es una cosa absolutamente clave con relación a aprender a gestionar las emociones. Reconocerlas es el primer paso, ¿verdad? Y luego de esa, cuando salimos un poco, transitamos esa etapa de la negación, llegamos a una etapa de miedo, que también es natural.
que puede ser un miedo que nos llama a la prudencia, a ir con cuidado, ¿sí? O en el sentido positivo, o en el sentido no tan positivo, cuando es un miedo que nos paraliza, no nos deja avanzar y nos mantiene allí mucho tiempo. Entonces ahí estamos en una tercera etapa de ese proceso. Luego llegamos a una fase, a una parte bien interesante, seguramente, no sé, en referentes de la literatura, de la poesía, incluso de la filosofía, hay una etapa que podemos entenderla como una etapa de desierto, una noche oscura, mejor como una etapa de negociación, ¿verdad? De alguna manera podemos entenderla como un parto, porque es donde están los dolores más fuertes, ¿no? Pero ahí es cuando ocurre el alumbramiento, cuando ocurre el nacimiento, cuando nosotros negociamos con esa realidad que nos duele, que es dolorosa, que es compleja, pero que finalmente decidimos aceptarla y negociar, bueno, conservo esta parte, me adapto de esta manera, ¿sí? Entonces allí tenemos esa etapa que es como cuando la parte más compleja de ese duelo, de esa situación compleja, de esa crisis, pero que inmediatamente ahí hacemos los ajustes para empezar a salir de allí, ¿verdad? Y salir renovados. Y cuando podemos empezar a hablar de caminar hacia la resiliencia, que seguramente la autora que sigue ahorita nos va a profundizar más. Entonces, luego de eso, creamos una etapa en donde creamos una nueva realidad y unos nuevos hábitos, nos planteamos, nos reinventamos, ¿sí? Hay un plan de acción, un plan de contingencia frente a la situación que nos plantea la crisis, ¿verdad? Y que termina pues con un aprendizaje. Entonces, el tema es que la vida siempre implica estas fluctuaciones, ¿no? Siempre estamos de alguna manera en valles, pero de luego transitamos hacia las crisis y luego seguimos hacia adelante y ahí vamos avanzando. Hay un tema y es que la dificultad a veces para sortear las crisis tiene que ver con la resistencia al cambio, cuando nos cuesta trabajo aceptar, cuando damos ese inútil combate, esa lucha compleja, ¿no? Que es natural y que tiene que ver con esto del que estamos hablando acá, que es resistencia al cambio. Entonces, esa resistencia al cambio está mediada por factores psicológicos, de personalidad. Hay elementos muy propios de cada uno, incluso elementos de temperamento, de carácter, ¿verdad? De personalidad, que hacen que seamos más o menos resistentes a cambiar, a aceptar nuevos retos, ¿verdad? También hay factores relacionados con el sistema social. Por supuesto, transitar por crisis, por ejemplo, económicas o personales relacionados con lo económico, en la medida que hay un sistema social que hace acompañamiento, que protege, que cuida, o una crisis relacionada con un tema de salud, por ejemplo, no será lo mismo enfermar y vivir una crisis con relación a la salud en un país donde las políticas son adecuadas, donde no lo es, ¿verdad? Y también tiene que ver con la manera como se implementan los cambios, cuando son cambios que son producidos sino que alguien plantea la situación nueva que genera la crisis, ¿verdad? Entonces vamos allá a cerrar con qué podemos hacer, cómo se hace eso que está sonando tan etéreo de gestionar la crisis. Y hay dos palabras claves, ¿verdad? La primera es flexibilidad y la segunda es resiliencia. Tenemos una imagen ahí de un bambú porque el bambú nos da esa lección le dicen el acero vegetal. Y la bondad que tiene el bambú es que es resistente a partir de que es flexible. Entonces tenemos un árbol de la madera más fuerte al lado de un bambú en una situación como la que estamos viviendo, de una tormenta. El viento contra la madera fuerte finalmente la puede quebrar, ¿no? Pero el bambú, como es flexible, se adapta, ¿no? Puede sortear mejor la situación. Vamos mirando. Entonces, por ejemplo, hablábamos de este tema de la crisis por el COVID. Y un autor dice, por ejemplo, que
por ejemplo, muchos nos recuerdan cómo las grandes crisis humanitarias han moldeado nuestra sociedad, provocando cambios culturales y políticos de envergadura tras las pandemias o grandes guerras. Por supuesto, las guerras no son deseables, las pandemias no son deseables, pero permiten hacer unos ajustes, ¿no? Y es decir, cada cambio trae sus aspectos, por dolorosos y complejos que sean, traen también implícitos oportunidades. El tema es eso, oportunidades. Entonces, continuando con eso, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, aquí hemos hablado algo, hemos estado mencionando una expresión muy puntual que es gestionar adaptativamente las emociones. Eso es clave, gestionar adaptativamente las emociones. ¿De qué va esto? Existen estrategias de regulación emocional, de regular nuestras emociones. Las hay adaptativas y desadaptativas. Las adaptativas potencialmente sirven para regular las emociones negativas, que podemos entender como negativas, pero no es que sean negativas, sino que generan disconfort, entendámoslo así, ¿verdad? Porque las emociones simplemente son y ellas tienen de hecho tienen que ver con la supervivencia, ¿no? La tristeza, por ejemplo, nos da un mensaje de hay algo que tengo que cambiar, hay algo que tengo que transformar, ¿sí? Entonces esa emoción que podría pensarse negativa es un motor de cambio en la medida en que seamos conscientes de ese sentimiento, ¿verdad? Entonces, dentro de esas estrategias de regulación emocional adaptativas tenemos la reevaluación, tiene que ver con el elemento de lo cómo pensamos, lo cognitivo, es decir, frente a una situación como esta que estamos viviendo, yo puedo escoger si pienso esto es terrorífico, esto es terrible, estamos confinados, no puedo salir, la vida nos cambió, ¿verdad? O yo puedo pensar, listo, yo voy a partir de ahora simplemente a ser prudente, voy a salir menos, voy a estar más tiempo en la casa y de esa manera me estoy cuidando a mí y estoy cuidando a los otros, ¿verdad? Entonces, esa diferencia entre un punto de vista y el otro es la adaptación, que es adaptativo, que me permite sentirme mejor y sortear mejor la situación. Y que es lo otro que, desde lo contrario, sería que algo que me paraliza. Hay otra parte que me parece a mí bien importante y en la que hablamos mucho en el budismo, en el último sutra que estuvimos estudiando, que tiene que ver con la aceptación. Por ejemplo, con relación a la ansiedad, ¿no? Muchas veces lo que nos funciona con la ansiedad es, en lugar de entrar en conflicto con esas emociones que están en la base, en el sustrato de la ansiedad, en vez de entrar en conflicto con ellas, es observarlas y aceptarlas. Me siento intranquilo, me siento preocupado, estoy considerando este escenario y esto es lo que sí, lo acepto. Y en esa medida empiezo a sentirme mejor. Y otro bien importante se llama un enfoque de solución. Y es que si nosotros gestionamos las emociones de tal manera que nos concentramos en esos afectos, en esas emociones negativas, en la medida en que profundizamos allí como un topo, cada vez vemos menos la perspectiva de la solución. Entonces la idea es que en la medida en que regulamos nuestras emociones, podemos concentrarnos mejor en qué cosas solucionan el problema y no en cómo estar rumiando estos sentimientos displacenteros, ¿verdad? Que generan disconfort. Y la otra cosa es la reasignación atencional, ¿no? Es colocar la atención, por ejemplo, en la solución, ¿no? Desplazo la atención. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en la meditación, desde mi punto de vista? Que alguien, por ejemplo, vuelvo al mismo tema de la ansiedad porque es muy recurrente. En la práctica yo todo el tiempo estoy trabajando con chicos, con adultos, con episodios, con crisis de ansiedad o con ataques de pánico. Y simplemente hacer el ejercicio de la respiración o de contar respiraciones como se hace en la meditación, ¿qué es lo que ocurre? Que la atención se desplaza a ese universo de problemas que yo tengo muchas veces más en mi imaginación que en la realidad, lo llevo a la respiración y hago esa reasignación atencional, ¿verdad? Y automáticamente empiezo a superar la crisis de ansiedad o de pánico, ¿verdad?
Bueno, eso en contraposición ¿a qué? A estrategias de regulación emocional desadaptativas. Entonces tenemos la rumiación, que es llevarnos a estar pensando como las vacas que rumian el pasto, ¿no? Que pasa ese pasto de un estómago a otro y le doy, y vuelve al principio y vuelvo y le doy. Lo mismo nos ocurre con los pensamientos. Entonces, una estrategia de regulación emocional es rumiar esos pensamientos o rumiar esas emociones, ¿sí? Otra cosa es la supresión, que tiene mucho que ver con la evitación. Y es que yo aíslo la emoción. Tiene que ver con la negación. Esto no está ocurriendo, esto no pasa. Y la persona desadaptativamente se distrae de lo que le está ocurriendo y no revisa, no acepta el sentimiento. Y entonces ahí sí lo que estamos encargándonos es que esa situación conflictiva, esa crisis, esos sentimientos, emociones displacenteras continúen, ¿sí? Y se exacerben, se complejicen más. Y lo otro es la evitación, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las fobias, que nosotros simbolizamos aquella situación conflictiva, la simbolizamos en algo, en un objeto, en un animal, ¿sí? Y simplemente lo evitamos. O en el sentido más simple de este tema, no quiero hablar, ¿verdad? Y resulta que si no lo hablas, no lo vas a resolver nunca. Por ejemplo, con relación a los conflictos familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Alguien que me diga cómo vamos de tiempo? Ya estamos sobre los 20 minutos. O sea, ya terminamos. Sí, yo creo que con estos tips Listo. sí está bien. Bien, entonces yo le doy paso a mi colega y No, si alcanzas empezamos a con dar eso. así de los tips y con Ah, ok, eso, ok, ¿sí? ok. Entonces, unos tips con relación a gestión emocional tiene que ver con reconocer y aceptar las emociones. Esto es importante incluso enseñárselo a los chicos. Por ejemplo, muchas veces los chicos, sobre todo en contextos como estos, se portan mal, pero no se portan mal porque sean malcriados. Es que el chico no entiende que está triste o que está preocupado, ¿no? Y la manera de mostrarlo es siendo inquieto o siendo desafiante o siendo agresivo, ¿sí? Entonces, funciona para los chicos, pero también funciona para nosotros los adultos cuando somos capaces de reconocer, de denominar lo que estoy sintiendo, gesto, frustración, rabia, enojo, tristeza, ¿sí? Lo otro es pensar antes de actuar y también es positivo expresarlo, sobre todo decir estoy triste. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo con relación a esto. Cuando la gente tiene problemas para hablar en público, los chicos que tienen problemas para presentarse en una exposición, hay un tip supremamente sencillo, es que sea capaz de decir, me siento nervioso, estoy ansioso, estoy asustado. Simplemente decirlo ya nos ayuda a sentirnos mejor. Pensar antes de actuar, contar hasta 10 o hasta 100, ya hablamos sobre esa estrategia, o contar respiraciones, ¿verdad? O todavía mejor, o sea, el mejor decía, le escuchaba a una colega del Colegio Colombiano en una conferencia hace como un mes, que ella decía que el mejor ansiolítico que conoce son las estrategias de respiración o de respiración consciente. Y es así, y hay toda una biología detrás de ese tema de cómo en la medida que aprendemos a respirar, a tener control sobre nuestra respiración, sobre todo en situaciones de crisis, cuando estamos ansiosos, preocupados, eso tiene mucho que ver con la relajación y con poder estar tranquilo para poder gestionar adecuadamente la crisis. Nos dice este referente que es un programa de habilidades para la vida, esto es importante que los chicos lo aprendan. Dice, cuando tenemos la mente en calma, es más fácil identificar lo que sentimos y por supuesto es más fácil pensar y observar soluciones, pensar en soluciones. Ok, entonces luego quedo atento a si hay preguntas. Muchas gracias, Lácides, por compartirnos este tema tan importante. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para Lácides, por favor la puede plantear en el chat. Mientras tanto, yo quiero como retomar algunos elementos que llamaron mi atención
al hablar, digamos, de las crisis como eventos naturales de la vida, que lo importante es ser conscientes del poder que tenemos y ser capaces de sortear las situaciones críticas, que aunque sea además algo natural y que sea absolutamente inevitable, en muchos momentos nosotros nos resistimos a la incertidumbre porque preferimos siempre como lo seguro y lo conocido. Sí. Me llamó también la atención que la vida implica fluctuaciones mientras estamos avanzando, que eso también es parte natural, pues una vida absolutamente plana, siempre con lo mismo, no es posible. Que para la gestión de las emociones hay dos palabras claves y la gestión de la crisis en general, la flexibilidad y la resiliencia, que aún en guerras y pandemias, a pesar del dolor y a pesar de lo duro que puedan ser, son momentos y son situaciones, son eventos que permiten generar ajustes y los ajustes pues son necesarios en la vida, si no estemos de acuerdo, y que en la medida en que regulemos las emociones, podemos aprender a centrarnos en qué soluciona el problema y colocar realmente la atención en esa solución en lugar de quedarnos dando vueltas y vueltas alrededor del problema. Me pareció muy interesante eso. Bueno, Ok. revisando el chat, no veo ninguna pregunta por aquí, Lácide. Entonces, Sí, no, no hay problema. muchísimas gracias, todo quedó muy claro. Muchas gracias por ese aporte, Lácide, es muy, muy Con todo valioso el gusto. aporte. Con todo gusto. Muy bien, entonces continuamos con nuestra segunda invitada de esta noche. La segunda invitada es Beatriz Eugenia Guzmán Monroy. Orgullosa me siento de ser su amiga. Beatriz, te escuchamos y bienvenida nuevamente a este espacio de la... Muchas gracias a ti, a Diana, a la comunidad en general por invitarme. Yo muy feliz estoy aquí. Yo lo que trato es como de hacer un escrito que comparto, entonces algunas veces me verán leyendo, por supuesto, aquí está el escrito y parece que se enlazara, que tuviera sentido porque una va después de otra, pero así es. ¿Cómo afrontar una crisis? Es la tarea. Es una travesía, un recorrido, un caminar de sentidos, de inconsciencia y en automático, de inconsciencia y de automático a la conciencia, y de marcha lenta y de marcha prisa. La crisis es la intolerancia a la velocidad, es el ya no puedo, el yo no puedo, el así no podemos, el así no doy más, el así no puedo más. Es el aquí acabó todo, es el fin, es el borde, es el límite. Es como soltar el timón a 300 kilómetros por hora. Es el cuerpo y el alma sacudidos en una botella, mezclando la emoción con la piel, la angustia con el respirar, el miedo con el cerrar los ojos y desesperarse. La crisis se parece a caer en lo profundo, en lo desconocido, en lo oscuro. La crisis es caer segura de no salir. La crisis es caer segura de no afrontar. Es una crisis, no se piensa. Bueno, se hacen algunas pautas que torturan, ¿cierto? Algunas pausas como la pausa del vídeo, donde uno solamente se detiene para seguirse torturando, es decir, para volver a repetir, ahora sí, todo acabó, este fue el fin, ya no hay nada que hacer. No se me ha olvidado que la charla es como afrontar una crisis, no se me ha olvidado. Y allí entiendo que la crisis o estar en crisis, ¿sí? se puede viajar desde ese mismo punto a afrontar una crisis. La crisis es irse mucho más allá de cualquier límite de emociones y físicamente la crisis es una travesía con la brújula dañada, un paso al vacío que alivia un quiebre, que libera,
eso que usted ya no podía guardar más, explotó, salió, rompió, rasgó, pero ya no lo tiene adentro. Y como la crisis es vaciar, economizar, quitar el exceso, deshacerse de lo que pesa, la manera de afrontarlo sería entonces con las siguientes pautas. La primera de ellas, diferencia entre afrontar y enfrentar, porque la tarea que ustedes me pusieron era clara, afrontar la crisis. Lo primero que deberíamos hacer sería diferenciar entre afrontar y no enfrentar, ¿sí? A la crisis no se le enfrenta, básicamente porque no necesita más violencia. A la crisis no se le enfrenta porque no necesitamos invertir más fuerza en empezar a regresar, porque nos quedamos con muy poca después de la crisis. A la crisis no se le enfrenta porque ya no necesitamos defendernos. La crisis ya arrasó, ya pasó, ya en su fase más aguda nos arrancó lo que teníamos. A la crisis hay que pillársela, hay que darse cuenta, hay que mirar unos detalles en la crisis, en la velocidad en la que vamos, hay que tratar de pescar unos detalles y entonces sí afrontarla. O sea que el primer asunto para afrontar una crisis sería diferenciar. No me voy con fuerza, no la violento, no la rompo más. Ya estoy para remiendo, ya no puedo rasgar más la tela. Lo segundo sería darme cuenta que estoy en crisis o que pasé una crisis o que tengo unas crisis en mi vida. Eso es clave, pero esa conciencia está, digamos, un poquito amarrada, un poquito amordazada, pero esa es la conciencia que transforma y amplía la mirada. En la crisis nos volvemos miopes, recortamos el ángulo de visión, vemos cada vez más pequeño, por eso todo parece monstruoso, pero la conciencia podría ser una segunda salida y es esa que en el mismo escenario nos permite ampliar, como abrir, como correr el blackout, para darnos cuenta y mirar esas otras pistas que en la velocidad de la crisis no logramos ver para poder regresar, porque la crisis es una travesía y hay que volver o regresar o ir a un lugar más sano o a un lugar donde puedo estar a salvo, ¿sí? La crisis es remontarse, moverse del sitio donde la crisis me tiró, me abandonó, me dejó caer. Y allí vendría un tercer elemento. Hay que revisar los circuitos que conectaron las emociones incontenibles con el cuerpo, que no pudo sino temblar, enrojecerse, erizarse, llorar, asfixiarse, presionarse, porque esa conexión de la emoción a esa velocidad se impactó en el cuerpo y entonces lo que tendríamos que hacer es deshilar, soltar, desanudar la emoción del cuerpo para conectar esas emociones con la palabra. Y allí hay una tercera salida, una cuarta salida. Soltar la emoción del cuerpo es atender ese cuerpo que tiembla, que se ahoga, con un cambio postural, con seguramente una respiración, con una hidratación, con un abrazo, con un grito, con no detener el llanto, con no simplificar lo que pasa, con no hacernos los bobos y con poder conversar con personas que no nos digan, eso no fue nada, no pasó nada, usted lo tiene todo. Necesitamos poder soltar y despegar un poco la emoción del cuerpo para que entonces a través de la palabra la cosa fluya. Y allí vendría otro elemento, pase por la palabra todo lo que usted recuerda, todo lo que usted piensa que vivió en la crisis, todo lo que usted cree que escuchó en la crisis. Trate de entablar conversaciones con otros para ser escuchado sin mayores rigores, para ser escuchado sin presiones, para ser escuchado sin malformaciones de esa palabra, con un oyente que no quiera modificarlo, que no le asuste su crisis, para que usted entonces pueda no asustarse con usted en crisis. Busque las palabras que le permitan nombrar, dar sentido, establecer conexiones con los significados. Busque las palabras que de alguna manera le abren esa amalgama causa-efecto y empiece usted a tejer y a destejer. Seguro en la repetición, que al final yo creo que la repetición no existe porque no hay un momento igual a otro o un relato igual a otro, así sea sobre el mismo hecho. Pero bueno, permita que seguro en esa repetición, conversación, están las pistas para usted ir elaborando lo que le pasó, para ir elaborando la salida,
para ir impulsando sus pasos. Segurito que ahí sí empieza usted a remendar, a reparar lo roto, porque se da cuenta que se rompió, porque no niega que se rompió, porque entiende que solo a través de ese orificio usted pudo sacar lo que ha acumulado, no sé si durante años, no sé si durante segundos, pero definitivamente lo ha acumulado, ¿sí? Y entonces eso que estaba contenido, que estaba represado, ya no pudo más. De alguna manera eso que tenemos roto en la crisis, lo que lloramos, lo que temblamos, nos permitió salir. Entonces de alguna manera sí tenemos que terminar ese paso, dejar que salga y buscar una y otra vez a través de las palabras para que eso que en un momento no pudo salir, termine de salir. ¿Luego qué? Luego de que el cuerpo no esté pegado a la emoción, luego que pasar por la palabra le haya aliviado los 300 kilómetros por hora, luego que usted ya está intentando remendar por donde todo salió, haga un inventario de recursos, deténgase un momentico, ralentice el presente para mirar con qué quedó, ¿sí? ¿Qué hay de nuevo en ese estado? ¿Qué hay de nuevo en ese sitio? Si esa caja con sus viejos recursos de vida, con sus viejas estrategias, con sus viejas fantasías, con sus viejas locuras, todavía le sirven para afrontar lo que pasa. Y levante la mano, o silencie la mano, o vaya silenciándose por dentro para encontrar ese recurso. Y sobre todo mude de piel. Las crisis son la inmensa e increíble oportunidad de mudar de piel, y afrontarla significa aceptar que eso que me trajo aquí ya no lo necesito, que esa ropa en jirones de la avalancha, de la crisis, la tengo que dejar allí. Seguramente estar desnudo generará otra crisis, pero definitivamente empieza la construcción de una nueva vestidura, de una nueva piel. Nada de lo que lo trajo hasta aquí debiera quedar igual. ¿Sí? Uno dice, este será el punto donde no voy a volver, y esa conciencia lo ayuda para salir. Pero acuérdese que no es solamente no volver hasta allí, es que nada de lo que lo trajo allí puede volver a cargarlo en su mochila. Nada de lo que lo provocó pararse en esa esquina lo puede volver a traer allí. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo con lo que Boris Cyrulnik habla sobre la maravilla del dolor, pero no vayas igual después de la crisis. No aplaudas porque el dolor no es la única salida, sin embargo sí es la que permite redescubrir y mudar de pieles. Deja allí lo que te quedó, límpialo, transfórmalo, píntalo, llévalo al siguiente nivel, hazle modificaciones, ráyalo un poquito, no sé, cámbiale la forma, seguramente es tu energía vital y la llevas para el siguiente ciclo, pero no necesitas pasar igual después de pasar la crisis. Ya no somos los mismos después de la crisis, y no aceptarlo es no afrontarlo. Ya no somos los mismos después del impacto, después de lo traumático, pero no aceptar ese cambio también nos deja atados en la crisis, en la frase psiquiátrica de las rumiaciones, pero a mí me parece que esa es la repetición que no tiene sentido. Esa sí es la real repetición, la que atrapa, la que encadena, la que hace que todos los días, a pesar de tener nuevas pieles, te pongas la misma piel hecha a jirones de la crisis. Es como ir a la fiesta con el mismo vestido, pero ya feo, ya malo, ya deteriorado, ¿sí? No salgas igual de una crisis, porque esa sería una manera de no afrontarla. ¿Cómo afrontar la crisis? Y ya aquí con 4 o 5 frases voy a terminar el final. Yo como que me fui de menos tiempo. ¿Cómo afrontar la crisis? Así, en la maestría de dejarla salir. Así, en la maestría de marcar los límites, para no olvidar allí donde ojalá yo no me vuelva a arrimar, ¿sí? ¿Cómo afrontar la crisis? Con el amuleto de la esperanza, ¿sí? Y las crisis son unas de esas pocas oportunidades donde tenemos de descubrirnos. Entonces allí, en el peor recorrido, hay que tomarse unas fotos, hay que registrar los hechos, no para no olvidarse lo que dolió, sino para no olvidar lo que le permitió salir. No es para no olvidarse lo que lo traumatizó, es para no olvidarse de lo que lo impulsó. No se resista, que quizás esa sea la mejor forma de afrontar la crisis. Bueno, doctora Gloria, yo terminé como antes de todo, vea. Qué belleza, gracias Beatriz. Una hermosura este escrito, me encantó. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Por aquí dice
Muchas gracias, apreciada Beatriz, por esta bella exposición. Mi nombre es Andrés. Una pregunta, ¿es posible estar en crisis sin saberlo? Y si es así, ¿cómo darnos cuenta que estamos en crisis? El primero que da pistas a gritos es el cuerpo. Es el primero que le dice a usted que usted está poniendo en jaque mate los recursos de su vida. Tal vez nos acostumbremos a las expresiones del cuerpo y vamos generando umbrales más amplios de sufrimiento, y allí puede pasar que usted no lo sepa, pero en realidad usted devuelve todo eso cuando se pregunta, me duele y no sé por qué, me pasa y de dónde vendrá, y allí el cuerpo le viene dando señales. Sin embargo, la crisis, como está definida, tipificada en lo teórico, es un alarido, es una rasgadura de piel. Es imposible que no sepas que ahí llegaste. ¿Qué puede pasar? Que después de transitar por allí, olvides que a la crisis hay que atenderla, ¿sí? Y entonces todo lo que se desacomodó lo vas amontonando a un ladito como unas sobras que no botas. Y entonces ella vuelve y revienta, pero no porque uno no haya elaborado, es porque no ha atendido. La crisis es esa visita que hay que atender. Entonces yo creo que el cuerpo da alaridos, y creo que los límites van rasgando las vestiduras. Seguramente si usted va jugando al eufemismo y va haciéndose el loco y mirando de perfil, se va a encontrar un espejo en algún momento del camino y se va a dar cuenta que hace rato que usted venía rasgándose y que trae a jirones la ropa de su camino. También alguien lo puede notar, y por eso articularse con otro es tan interesante, porque ese otro lo ve a uno pixelado, como dicen los pelados, desacomodado, como que quedó movida la foto, y se lo devuelve. Y creo que ahí tenemos que ir como apuntando cuántas de esas devoluciones recibimos, ¿no? Por aquí hay, Lácides dice que ojalá compartas el bello y sabio escrito, Beatriz. Más deudas. Sí, Lácides, yo voy a presionar para eso, tranqui. Andrea dice, súper, mil gracias. Diana, la nueva fan, qué bello, una versión poética de la crisis, muchas gracias. Por aquí nos dicen, buenas noches, doctora, ¿usted recomienda que aconsejemos a otras personas, que recomienda que aconsejemos a otras personas a hacer en etapa de crisis lo que a nosotros nos ayudó, puesto que cada quien lo vive, pues vive de manera diferente la crisis? Sí, creo que cuando nos gusta ayudar a otros o estar con otros en crisis, no nos olvidemos que una de las cosas más valiosas de la crisis es dejar salir esa avalancha. Entonces provoquemos esas salidas, como cuando uno escurre algo una y otra vez, provoquémoslo con preguntas, provoquémoslo con silencios, provoquémoslo con compañía. Yo creo que esa es como la mejor forma de acompañar lo que pasa, a no ser que usted lo esté haciendo pues terapéuticamente, pero si es así con otro que está ya enfrente suyo, cerca suyo, acompáñenlo, demuéstrele que allí, en la seguridad de su vínculo, se puede estallar. Lo más mágico del amor es que uno puede hacer crisis y el otro no salga despavorido, sino que decide acompañarte y cuidarte, porque en la crisis uno es miope, torpe, y entonces asegurar el territorio para que uno pueda gritar, romperse y volverse a saturar, a suturar, perdón, y sanarse. Ese otro puede acompañar con un territorio seguro, ¿sí? Creo que tenemos muchas claves para atender el cuerpo, y son buenas: cambiar la postura, hidratarse, es decir, tratar de contener al otro para que no se haga daño en momentos muy difíciles, porque al cuerpo hay que atenderlo, pero no puedes obligar. Una crisis es una fuerza y no puedes con fuerza atenderla, ¿sí? Entonces te toca invitar, provocar, girar la atención para que no se centre en la crisis, para que ese otro pues se descatetice y mire hacia otro lado. Entonces sí, pero hay que estar allí de manera auténtica y hacer seguro el territorio para que el otro pueda construir a partir de la crisis, sí. Muy bien, por aquí Sandra Angarita dice, excelente doctora Beatriz, trae a jirones la ropa de su camino, me encanta todo lo que dijiste.
Andrés da las gracias por la respuesta que le diste hace un rato. Laura dice qué lindas intervenciones y qué belleza esa reflexión, Beatriz. Muy amorosa y llena de compasión, gracias a los dos. Y Diana dice, ¿puedes explicar un poco más cómo es el paso a la palabra para alguien que está bloqueado? Yo creo que la pregunta es importante, bien fabricada, poderosa, ayuda, pero no la pregunta que nadie entiende, ¿sí? Creo que después de la tercera pregunta que el otro no conteste, es necesario el silencio que acompaña y la frase que cierra, aquí estoy para ti. Porque el otro sí no para, el otro sigue pensando, el otro sí procesa tu pregunta. Entonces creo que a veces tan curioso porque acompañamos las crisis en un acto egocéntrico, esperando que entonces el otro, gracias a lo que yo diga, se calme, y gracias a lo que yo le pregunta, conteste, y resulta que no podemos acompañar al otro ni siquiera en el sagrado vínculo de la amistad o el amor, pensando en que voy a lograr sacar al otro de la crisis. Es que hay que abandonar el ego para acompañar la crisis. El ego sí que pesa en las carreras de la crisis. Entonces también siento yo que los bloqueos son de afuera, que no pasa por la palabra, pero algo sí se está produciendo, entonces dale pausa con tus preguntas para que eso empiece a salir. Lo que pasa es que nos desesperamos porque no hay la contestación que esperamos, típico, y nos va jodiendo la vida. Entonces uno también tiene que pensar, pues, qué tan fuerte está para conversar, para provocar que el otro pase por la palabra, o si solamente está suficientemente fuerte para estar ahí y decirle, aquí me voy a quedar cuidándote. Yo no voy a decir, no le provoque la palabra si no está fuerte. Pero sí pienso que algo pasa con lo que vos le decís dentro de la cabeza y dentro del alma del otro. Entonces, no te... Yo agregaría que también hay muchas otras, el quick es facilitar la expresión, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la colega, que a veces simplemente es necesario el silencio y demostrar que estamos allí. Pero también hay otras opciones para facilitar, por ejemplo, de opciones, no sé, la pintura, la danza, facilitar en la medida en que eso sea posible esos escenarios, sobre todo con chicos, es positivo, ¿verdad? Hace bien. El tema es facilitar la expresión. Sí, yo creo que adjudicarle sentidos a la crisis después del momento agudo, pues lo estético permite muchas cosas que aterrizan eso. Sin embargo, si hay un momento donde que yo decía que hay que despegar la emoción del cuerpo a través de la palabra, donde sí se requiere algún tipo de manifestación o de expresión. Y es un trabajo duro, es de minería, pero de filigrana, de hacerlo con cuidado, de hacerlo amorosamente. Sí, señor. Gracias, colega, por esa respuesta. La poesía, por ejemplo, ahorita vimos una referencia al tema, ¿no? Las posibilidades que da la poesía. Y alguien decía que se sentía en el texto de la doctora amor y compasión, ¿verdad? Entonces, la palabra también en esa finalidad estética que está en la poesía, también también hace bien, ¿no? Para ayudar a sacar, o la música, ¿no? O la música Creo, también es un buen creo que elemento. el relato del otro permite que el sujeto en crisis haga la travesía, pero ahí es donde yo les digo que debemos separarnos del ego que espera que el otro conteste. Sí, No, sí, correcto. montate en el relato que el otro viaja con vos, pero necesitas hacer buenas lecturas fuera de sí para poder saber que el otro viajó con vos. Sí. Muy bien, muchas gracias a los dos. Por aquí hay otra pregunta de Flor María. Dice, ¿por qué en ocasiones es tan difícil poner límites para no volver a la crisis? Yo no creo que uno vuelva al mismo punto.
al mismo punto, no. Las crisis van ampliando, que volvemos a poner en jaque nuestra capacidad perceptiva y vuelve nuestro cuerpo a sentir asfixia, presión, temblor y llanto incontenible, no estamos en el mismo punto. Y creo que hay que hacerle cartografía a esas crisis de lo psicológico y de lo psíquico, no son iguales en los puntos donde uno hace crisis, pero habría que recorrer esos momentos de crisis para mostrarle a ese otro interesado en que no llegó al mismo sitio, así su cuerpo haya vuelto a gritar y a rasgar y a romper para poder dejar salir eso que usted acumuló. ¿Sí? Tal vez lo que sí permitió fue volver a acumular, pero las crisis, como los rayos, pareciera que no son en el mismo sitio. ¿Sí? Pues pienso yo, ¿no? También, pero es una opinión absolutamente específica y seguramente delirante, pero pues la puede mirar otra. Sí. No importa, así sea delirante. Muy buena opinión. Muy bien. Muchas gracias. No sé si Lácides quiere añadir algo más. Escuchando eso último que dice la doctora me hizo pensar en algo, y es que muchas veces las crisis están muy cargadas o lo que está muy en juego es la falta de compasión hacia uno mismo. Sí, lo que está en juego muchas veces es eso, ¿no? El látigo, la culpa, y la falta de decir, hombre, me equivoqué, hago lo mejor que puedo, había muchas circunstancias. Eso me parece que es importante tenerlo presente en cómo es importante desarrollar nuestra vida, no solo aprendiendo a ser compasivo con los otros, sino también compasivo así con nosotros mismos, ¿no? Eso me parece que es importante. Por ejemplo, el tema del suicidio, se sabe ahora que muchas veces está más mediado por la culpa que por el simple dolor, ¿no? En muchos casos, por el látigo, por la autosanción, por ejemplo, ¿sí? Eso creo yo que es importante, aprender a desarrollar la vida a todos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy, muy interesantes este par de conferencias. Muchísimas gracias a nuestros dos primeros invitados. Vamos entonces con nuestro tercer invitado, el reverendo Zeng. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta noche y entonces el micrófono es todo suyo. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Se le escucha perfecto, maestro. Qué alegría, Glory, nuestra moderadora de hoy. Ve qué maravilla, con una reflexión y unos resúmenes bastante profundos, muy aptos, mejor dicho. Está fluido. El fluido, sí, 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 ahí voy. En la avalancha. A Gloria por su presencia en este lugar. Gracias, Gloria, por estar aquí, esperando que te encuentres bien, feliz y en paz. También agradecerle a Lácides por sus disertaciones, sus aportes, compartir su conocimiento, esperando que se encuentre bien, feliz y en paz. También a la doctora Beatriz por su presencia en este lugar, por compartir su conocimiento, todo su trabajo, sus disertaciones, ese hermoso poema, una recitación consciente. Muchísimas gracias, esperando que se encuentre bien, feliz y en paz. A Dianita, que está por ahí detrás de cámaras, también muchísimas gracias por generar las condiciones, esperando que se encuentre bien, feliz y en paz. Todos los seres, todas las personas que nos acompañan hoy aquí, por dedicar un tiempo a escuchar, a compartir, a reflexionar, esperando que se encuentren bien, felices y en paz. Sus familias, sus antepasados, su comunidad, su ciudad, su país. Todos los seres sintientes que se encuentren bien, felices y en paz.
Gracias, gracias. Me inclino y reverencio la presencia de cada uno y de cada una. Y también, por supuesto, la hermosa oportunidad que me brindan de aprender de cada uno de ustedes, de Lassi, de la doctora Beatriz, porque realmente se aprende muchísimo en este espacio. Creo que es una bella oportunidad para que nos permite ir un poco más allá, aprender y si nos damos la posibilidad también llevarlo a la práctica, que es lo más importante. Y hoy nos han invitado a conversar sobre la crisis, cómo afrontarla, cómo abordar un concepto tan latente en nuestra sociedad de manera histórica y sobre todo de manera presente. Es una palabra que seguramente escuchamos en los medios de comunicación, con nuestra familia, en la cotidianidad de la vida y que retumba seguramente en nuestras neuronas todo el tiempo. Es interesante que hablemos sobre un concepto para todos y para todas en este momento. Y creo que ahora que estamos a mitad de noviembre y estamos casi cerrando el año, este 2021, nos ha traído varios aprendizajes y que todos los días retumba en todas las voces de muchos conocidos y de no conocidos esta palabra. Es interesante que nos veamos las más de 40 personas que estamos en este lugar y que esta escuela de aprendizaje que se ha ido construyendo durante este año, donde hemos tocado temas desde, diría alguna persona, educación no formal, pero que al final de cuentas nos generan una serie de conocimientos, aprendizajes. Sería importante valorar y tener un momento a pensar y reflexionar. Traía una disertación frente a cuando apareció el tema de la crisis. Sin embargo, quiero dividir esta conversación, reflexión y práctica en dos momentos. Lo primero, en recordar por un momento la importancia de cómo abordarlo, cómo abordar esto que estamos viviendo a nivel interior y también como sistema mundo. Y también una práctica con base en algo que está sucediendo en el contexto colombiano, si se puede llamar así, pero también latinoamericano y en algunas partes del mundo. Y efectivamente nos encontramos, el sistema mundo que nosotros habitamos se encuentra en crisis. Y uno de los primeros elementos que yo diría que es importante abordar es darnos cuenta de que estamos en una crisis como sistema mundo. Como especie humana, perdón, estamos viviendo y cohabitando una crisis. Una crisis no solamente en términos emocionales, personales, sino también colectivos y con unas dimensiones muy profundas en términos de existencia de la vida misma. Y esa crisis planetaria, donde los ecosistemas, muchos de ellos desaparecen constantemente, pero además retumba y se le da prioridad a un miedo colectivo, es bastante alarmante, pero bastante peligroso. Y es bastante peligroso porque parece que tuviésemos un miedo a perder lo que tenemos, es decir, perder el trabajo, perder la pareja, perder la familia, perder la vida, pero además no adquirir o tener lo que no tengo, es decir, no conseguir el trabajo apropiado, no tener la estabilidad económica que debo tener, no tener la salud adecuada que debo tener para existir y coexistir como ser humano en este gran ecosistema, en este gran universo de vidas posibles. Y realmente a nivel interior podemos decirlo con toda la tranquilidad, coexisten y existen constantemente una serie de temores,
que a veces nos frenan. Digámoslo así, el miedo, el temor es como un gas paralizante que no nos deja actuar. Y uno de los grandes dificultades, para hablar también de cómo afrontar también, mirar esas dificultades, es no actuar. El no actuar. Y no hablo del no actuar, no desde la práctica o la filosofía budista, que el no actuar tiene una dimensión completamente diferente. Hablábamos un poco a veces de que cuando una persona entra en una crisis existencial, emocional o interior, a veces es importante no actuar. No hablo de ese no actuar, que es un no actuar activo, sino un no actuar pasivo frente a lo que nos está ocurriendo como especie humana, como sistema mundo y a nivel interior. Es importante en este momento actuar de manera. ¿De qué manera? Actuar de una manera consciente. Es decir, el sistema financiero mundial está en crisis, los ecosistemas se encuentran en una crisis constante y eso responde desde nuestra impresión o desde mi postura como practicante budista a una crisis interior, a una crisis de paradigma. Es decir, no podemos abordar los problemas con soluciones del pasado, no hay soluciones claras frente a las situaciones que estamos viviendo. Y las respuestas tienen que ser individuales, por supuesto, pero también tienen que tener una resonancia de manera colectiva y utilizar los medios que tenemos para empezar a dar una respuesta o empezar a generar acciones conscientes en nuestra vida cotidiana que generen una resonancia colectiva en el sistema mundo. Y eso lo entendemos nosotros cuando comprendemos que todo está interconectado, que todos y todas hacemos parte de un todo mucho más grande, de manera holográfica, de manera holística, donde mi actuar consciente va a tener una resonancia asertiva en todo ese actuar y acciones colectivas que ayuden a transformar. Por eso lo que estamos haciendo en este lugar, en este momento, no mañana, no ayer, sino precisamente en este momento, es un actuar consciente. Cuando nosotros decidimos reunirnos, sacar un tiempo un martes en la noche y generar una reflexión, una autorreflexión consciente sobre elementos que están ocurriendo, que estamos viviendo, ya estamos actuando de manera consciente. Cuando nuestro querido Lácides hace una presentación y nos invita, nos provoca a que empezamos a comprender o que recordemos cómo debemos actuar o generar las condiciones emocionales para actuar de una manera consciente, nuestro querido Lácides está actuando de manera consciente y nos está invitando a que generemos una resonancia diferente en nuestro actuar. Cuando la doctora Beatriz se toma el tiempo para generar una disertación, un poema, un gata budista podría decir, una recitación donde genera otra información diferente que entra y genera una sinapsis en nuestro cerebro, ahí hay un actuar consciente que nos está invitando a vivir de otra manera. Y si nosotros salimos de este lugar y empezamos a actuar de manera consciente, podemos ayudar a que se genere una resonancia consciente en el resto del planeta. Es decir, que nosotros no podemos salir, ninguna persona debería salir, y seguramente es así porque va a pasar y está pasando, salir de ese lugar de la misma manera en que llegamos. Entonces, ¿cómo afrontar una crisis? Reconociéndola, por supuesto, que nuestro sistema mundo, que el sistema de pensamiento, que nuestro sistema de actuar está en crisis, que no podemos dar respuestas a las problemáticas y a las situaciones de la misma manera en que la estamos provocando. Y ese actuar tiene que pasar por generar una crisis interior en el sistema de pensamiento y de actuar con el cual estoy viviendo yo en este momento. Entonces, en ese orden de ideas, la crisis se convierte en una posibilidad, porque entra a entrar, entre comillas, y en un signo de interrogación,
el sistema interno, mi sistema mundo con el cual yo estoy habitando. Y es maravilloso, porque surge una crisis interna que me dice, oye, lo que estamos haciendo no está funcionando de la manera más asertiva o no es suficiente. Oye, mis estados emocionales, mi forma de pensamiento, mi comportamiento no es el más asertivo frente a mí y frente a las relaciones que tengo con los demás. Y esa crisis consciente, esa crisis, ese preguntarme, juega un papel importante frente a las actuaciones que tengo frente a mi vida. La gran dificultad sería pensar que estamos actuando de una manera normal, que lo que ocurre en nuestro sistema mundo, en nuestro sistema de pensamiento interior, en nuestro sistema de vida interior, es normal, es natural. Realmente no es natural. Uno de los principios fundamentales de la existencia humana, por lo menos yo confío y practico en eso, es la solidaridad, la cooperación mutua entre todos y todas. Nuestras células cooperan constantemente cuando ven que hay una amenaza interior. Por eso el cambio para muchos de nosotros está en el sistema de pensamiento, en el paradigma con el cual estamos operando, en el sistema cultural con el cual nos estamos construyendo. Por eso es que el sistema educativo, el sistema financiero y todos estos grandes sistemas estructurados, rígidos, están entrando en una crisis, la cual no podemos dar respuesta frente a lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo. Yo le digo a algunas personas cuando me encuentro, en mi vida me he convertido en un experto en despeñaderos. He vivido todos los despeñaderos posibles, pero gracias a esos despeñaderos me he dado cuenta que la respuesta y las acciones no solamente tienen que quedarse, no pueden ser acciones pasivas, tienen que ser acciones activas, que inviten, que provoquen a un cambio, que pongan, si lo queremos decir así, en crisis el sistema de pensamiento con el cual estamos habitando, con el paradigma con el cual estamos habitando, no solamente como seres humanos, sino como especie humana. Entonces, invitadísimos a generar una crisis colectiva consciente, no una crisis anárquica que permita o continúe solamente destruyendo los sistemas de vida, sino una crisis que nos permita cohabitar en plena conciencia con los otros y con las otras. Uno de los principios fundamentales del universo es el caos. Y el caos no es un desorden desorganizado. El caos es un desorden organizado. El universo funciona constantemente desde un caos y un orden, pero ese caos tiene un orden en sí mismo. Y lo que nosotros estamos generando como humanidad es un caos, una crisis, un desorden que realmente nos está generando y nos está afectando no solamente nuestra propia existencia, sino la existencia de las otras especies. Y ahí sí entramos en una dificultad enorme porque está en riesgo también nuestra propia sobrevivencia como seres humanos. Y eso, desde nuestra práctica interior, responde a una crisis interior de un yo construido que no nos permite evolucionar socialmente de manera consciente. Porque todo lo que vivo internamente, desde la práctica budista, todo eso que estoy viviendo internamente es un reflejo de la existencia misma de lo que estamos viviendo todo el tiempo de manera exterior. Y todo eso que vivimos de manera exterior, esas situaciones no asertivas, es un reflejo y está conectado con lo que vivimos nosotros de manera interior. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo afrontar la existencia de una manera diferente?
Y uno de los primeros principios, no el único por supuesto, es aprender a vivir la vida, una vida digna, de manera consciente, con acciones conscientes en nuestra cotidianidad. Y ya, discúlpenme si parezco un poco fuerte con lo que voy a decir, ya no nos sirve o ya no funciona de la misma manera en que funcionaba antes intentarlo. Hay que hacerlo. Si yo quiero que el mundo sea diferente, yo debo aprender a vivir de manera diferente. Hay que empezarlo a hacer. Por eso este regalo que nosotros nos estamos dando en esta escuela, en esta comunidad de aprendizaje, que esto es un espacio, es una comunidad de aprendizaje y práctica, es fundamental porque estamos actuando, nos estamos saliendo de la nueva normalidad, de esa normalidad que hay que poner entre comillas, nos estamos saliendo un poco de lo que normalmente se cree como asertivo, como cotidiano, como esa automatización, y nos estamos adentrando en un mundo de posibilidades, donde empezamos a mirar y a relacionarnos con la vida a través de un entrenamiento práctico de otra manera. Y lo que estamos haciendo aquí no solamente conversar, que es fundamental, sino también autorreflexionar y actuar. Estamos actuando. Y no es un activismo desenfrenado, sino que podemos decir, nos estamos volviendo unos activistas conscientes, que estamos invitando, así como Lassi, así como la doctora Beatriz, nos están generando estas provocaciones para que nos salgamos de esa zona de confort que realmente nos está generando un daño enorme a las formas de vida, a la forma en que nosotros vivimos, la forma en que actuamos con los demás, y empecemos a generar unas nuevas condiciones que nos permitan evolucionar socialmente a estados mucho más conscientes. Y efectivamente la autocompasión, la compasión juega un papel fundamental. Hoy, por ejemplo, nosotros en nuestro país, Colombia, y en los demás países, en Nicaragua, otros países latinoamericanos, en parte de Norteamérica, se está viviendo una situación muy difícil para muchas familias. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de San Andrés, de Providencia, o de Cartagena, por mencionar algunas ciudades, también en Nicaragua, en otros lugares, en otros países, en otras ciudades, en otras regiones, donde las personas no tienen dónde vivir, no tienen que comer. Están viviendo una situación difícil. Uno podría decir, si tú le preguntas, ¿estás viviendo una crisis? Te van a decir, sí, todas las que tú quieras. Te las enumero y hago un listado. Nosotros no podemos seguir en la zona de confort. Soy un convencido de eso. Y seguramente estoy equivocado. No lo digo como una verdad absoluta, por supuesto. Recuerden que uno de los principios con los cuales nosotros nos movemos desde estos espacios es primero, no es un adoctrinamiento, tampoco es una verdad absoluta, pero son una serie de provocaciones, que nos deben sacar de nuestra zona de confort y nos deben llevar a una crisis interior. Nos deben invitar a sacudirnos como ese boxeador que entra al ring y se empieza a mover y empieza a mirar, no me está funcionando esto frente a este contrincante que tengo acá. Debemos empezar a sacudirnos. La invitación es, sacúdete, sacudámonos juntos, generemos la resonancia, una resonancia que ayude, que contribuya, que fomente un cambio de conciencia. No podemos seguir solamente viendo la realidad a través de un televisor. Debemos empezar a experimentarla.
a generar, no a través del ego, ese guardado, viejo, antiguo, que no nos ayuda, ese esmigol, como yo le llamo, ese saboteador interno, que no nos permite avanzar a relacionarnos con esos otros y con esas otras personas, con esos otros seres. O si no, nuestro ratito en la vida realmente no habrá valido la pena. Tiene que valer la pena estar aquí. Que nosotros tengamos esa posibilidad de existir, de coexistir, de respirar, de relacionarnos con nosotros y con los otros. Y en ese orden de ideas, hay muchas maneras de hacerlos, muchas maneras. Y se vienen haciendo muchas cosas en el mundo que buscan eso, precisamente. Y que están generando, así como nosotros nos reunimos hoy aquí, de manera consciente, actuando, no solamente pensando, sino actuando, deteniéndonos, sacudiéndonos un poco de lo que está ocurriendo, generando esa resonancia, esas sinergias, esa interconexión para transformar de manera asertiva muchos de esos elementos. Y la mente, es lo interesante de esto, y así vamos a ir caminando para la práctica, la mente, desde la práctica budista, los estados mentales juegan un papel importantísimo. Digámoslo así, nuestros estados mentales son como un gran holograma. Si ustedes ven la imagen de un holograma, van a ver una serie de interconexiones, como un gran mandala que está profundamente interconectado. Entonces, desde allí, desde esos estados mentales, también puedo actuar. Actúo porque desde Occidente muchas veces pensamos que actuar es salir, bueno, voy a vender todo porque salir de una charla y voy a vender todas las cosas de mi apartamento y se las voy a mandar a todas las personas de San Andrés y de Providencia y lo que voy a generar es un problema, una acción con daño y no una acción sin daño frente a los demás. Bueno, si deseas actuar así, también bienvenido, pero no es por ahí tampoco la invitación. La invitación también es que podamos conectar nuestras mentes, así como ese gran holograma, generar unas condiciones internas mentales que generen una resonancia y ayuden o fomenten o faciliten los cambios de hábito y de comportamiento. Donde la mayoría de nosotros a veces nos quedamos cortitos es en el actuar, en la práctica. Entonces yo te voy a invitar hoy, porque siento la necesidad de hacerlo, confío en que juntos y juntas lo podemos hacer de otra manera y no nos conocemos, ni siquiera nos hemos visto, no hemos practicado un retiro de meditación, no tienes que ser budista para hacerlo, no es necesario convertirse en algo para hacer algo. Pero sí, desde este momento, desde tu casa, desde este presente, podemos conectarnos para actuar, para generar una resonancia que ayude a cambiar hábitos de comportamientos nocivos que no nos están ayudando. Y si la crisis nos puede ayudar para eso, valió la pena la crisis. Si la crisis no nos ayuda para eso, no está valiendo la pena tanto. La crisis tiene que valer la pena. Y esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, que es un reflejo, vuelvo nuevamente, es un reflejo interno de una crisis profunda, de un yo condicionado, porque no estamos actuando desde la libertad, desde la conciencia, sino desde un yo condicionado que no nos permite evolucionar socialmente, el cual nosotros tenemos las herramientas internas para poder transformarlo y generar unas nuevas condiciones. ¿Vale la pena vivir? Vale toda la pena del mundo. ¿Vale la pena vivir una crisis? Vale la pena. En la medida en que nos ayude, nos enseñe, nos invite a generar acciones conscientes en nuestra vida cotidiana.
Y esta es una. Esta que vamos a hacer hoy es una de las tantas posibles. Hoy nos mostraron nuestros cortentulios varias formas de hacerlo. Quiero invitarte a que hagamos hoy una, que nos conectemos con seres humanos reales, con los de San Andrés, de Providencia, de Nicaragua, de Norteamérica, del Chocó, de Cartagena, todos esos seres que no tienen que ser nuestros familiares. No tenemos que tener un familiar en Providencia para generar actitudes de compasión hacia ellos. No tienen que tener una nacionalidad específica. Con solo la posibilidad de existir y de coexistir ya sería la nacionalidad que necesitaran. Deberíamos conectarnos con ellos solamente por hacer parte de la vida, por tener ese valor intrínseco de existir y de coexistir. Entonces te invito a ti un ratito, que pongas tu columna lo más derecha posible, que dejes por un momento el celular, el televisor, y te conectes con mi voz, los hombros relajados, la columna lo más derecha posible, una pequeña sonrisa en tu rostro que puedas mantener, una lengua en el paladar. Si quieres puedes cerrar los ojos si no te sientes cómodo con los ojos o cómoda con los ojos abiertos. Invita a tu cuerpo a que esté en quietud. Recuerda una pequeña sonrisa en tu rostro, la lengua en el paladar, quietud, una invitación al descanso, a dejar por un lado el piloto automático y a conectarte con la vida, con la existencia, con el flujo de la vida. Inhalando, exhalando suavemente por la nariz. Recuerda una pequeña sonrisa, la lengua en el paladar, hombros relajados, columna lo más derecha posible. Invita a tu cuerpo a la quietud, es una invitación amorosa. Una pequeña sonrisa, inhalando, exhalando por la nariz. Recuerda una pequeña sonrisa, inhalando, exhalando. Inhalando, exhalando suavemente. Estamos invitando a que nuestro cuerpo esté en quietud, sin afán, sin prisa, con toda la disposición del mundo. No hay nada que reclamar, no hay prejuicio. Simplemente estás tú y tu respiración. Poco a poco te vas conectando con el fluir de la vida. Inhala, exhala. Y al inhalar te invito a que recites suavemente. Al inhalar, recita suavemente que todos los seres, al exhalar, estén bien, felices y en paz.
Al inhalar, que todos los seres mentalmente al exhalar estén bien, felices y en paz. Recuerda, al inhalar, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Recuerda, inhala, que todos los seres, exhala, estén bien, felices y en paz. Recuerda la pequeña sonrisa, la lengua en el paladar, la quietud en el cuerpo. Estamos conectados, inhalando, que todos los seres, exhalando, estén bien, felices y en paz. Inhalando, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Recuerda, inhalando, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Y ahí mentalmente puedes traer la imagen de una persona, de un grupo de personas, de una ciudad, de un lugar que tú quieras transmitir esta sensación, esta práctica, tú sientas que lo necesite en este momento. Puede ser la imagen de un ser, no importa cuál sea, de un humano, de un no humano, de un grupo de personas. Ancla esa imagen allí, estás anclada a la imagen de esos seres, de esas personas, de ese grupo. Sonriendo, vas inhalando, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Por favor, te invito a que lo hagas una y otra vez, allí con la imagen de las personas, de la persona, de los seres, que todos los seres estén bien, felices y en paz. Conéctate con esa intención, una intención amorosa, compasiva, hacia esos seres, hacia ese lugar, hacia esa persona. Hoy somos uno, una unidad, transmitiendo amor, compasión, sanación. Que todos los seres estén bien, felices y en paz. Recuerda, práctica consciente. Y suavemente te invito a que lleves las manos a tu pecho, allí tus manos juntas. Inhales, exhales suavemente. Hagas una pequeña inclinación junto a mí en honor y reconocimiento de todos los seres que fallecieron, que han fallecido en estas situaciones. Un reconocimiento también a sus familias, a sus ancestros. Un reconocimiento también a sus
potencialidades, a sus capacidades, a su capacidad de salir, de fluir, y recordándoles que pueden contar con nosotros, que estamos allí para apoyarlos, para escucharlos, porque son nuestros hermanos, nuestras hermanas, y que su existencia nos importa. Es importante para nosotros su sufrimiento, que los acompañamos también allí en su felicidad, en su sufrimiento, en sus logros. Una pequeña inclinación. Muy bien. Podemos ir abriendo los ojos, soltando un poquito el cuerpo. Esa es una de las formas de actuar conscientemente. Que no nos sea ajeno el dolor de los otros. Que nuestro vivir permita el vivir de los demás. Es importante desarrollar la empatía, la compasión hacia todos los seres. Acompañarlos en la felicidad, sí, importantísimo. Reconocer su existencia, fundamental. Pero también acompañarlos y reconocerlos en el sufrimiento. Agradecer por lo poco que tenemos o lo mucho. Y actuar de manera consciente. Acciones conscientes. Por supuesto, si puedes apoyar con mercados, a través de una organización, hazlo también. Eso también implica generar acciones conscientes. No pensemos si el gobierno o alguien se va a llevar eso, porque nunca lo vamos a hacer. Generar acciones conscientes. Mi invitación para ir cerrando es esta semana, antes de que nos veamos el próximo martes en la próxima conferencia, una acción consciente hacia alguien. Una pequeña, grande. No la cuantifiques, no la midas, porque al final de cuentas es el ego, el yo condicionado el que termina midiendo cuán tan grande es mi acción consciente. Mi acción consciente hoy es esta. No conozco a muchas personas, no me interesa. Genero la acción consciente, que genere la resonancia en los demás, que ayude, que facilite esa resonancia consciente. Entonces esta semana, una acción consciente. Una, dos, tres. Si te quieres sobreactuar de acciones conscientes, lo puedes hacer. Pero con una que puedas generar con alguna persona, con algún ser, humano, no humano, maravilloso. Estamos ayudando. Esa es la labor de los bodhisattvas. En el budismo, el rol del bodhisattva es ayudar a liberar a los seres del sufrimiento, facilitar que los otros seres se liberen del sufrimiento. La vida no es tan aburrida cuando estás en crisis. Te lo dice quien se ha convertido en experto en despeñaderos. Estar en crisis es una posibilidad, pero normalizar la crisis del sistema mundo en el que habitamos se puede convertir en una enfermedad. Acciones conscientes, todas las que podamos, ¿sí? La no acción también es una acción consciente en algunos momentos. Midámosla, miremosla, revisémosla, cuál será la mejor dependiendo de cada uno de los contextos en los cuales cada uno de ustedes vive o cohabita con otros seres o con otras personas. Para cerrar, voy a decirlo ya, no sirve tanto como antes intentarlo, hay que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, maestro. Como siempre, sus enseñanzas son maravillosas. Por aquí hay una pregunta de Néstor que dice, ¿es posible relacionar este estado de crisis global
y la propuesta de generar una crisis interna consciente y el flujo entre uno y otro con el principio de ecuanimidad y la posibilidad de comprender y aceptar el modelo de caos y orden, todo y nada como uno solo? Néstor está bastante filosófico hoy. Porque es Maravillosa. martes y estamos Hoy en en crisis. martes estamos iniciando la semana con En mucha crisis. filosofía. Sí, efectivamente en ti viven el homo sapiens, homo sabiduría y el homo demens. Y en este momento el que más sobresale es el homo demens, ¿no? El arrasar, el acabar. Pero el homo demens bien regulado, es decir, ese yin yang que cohabitan constantemente en nosotros bien regulado, desde una práctica, desde la ecuanimidad, como tú mencionas, puede ser una gran posibilidad. Es decir, cuando surge una crisis interior, puede ser una gran posibilidad, porque nos saca automáticamente. Si yo siento que algo no está funcionando en mi cuerpo, es una alarma, me está diciendo, ojo, algo está pasando aquí, tienes que ir al médico, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios. Pero cuando hablamos de una crisis espiritual interior profunda, eso nos puede llevar a estados conscientes más asertivos. A mí personalmente me ayudó muchísimo vivir crisis profundas, pero que me permitieron y me ayudaron y me facilitaron a entrar a otros estados, a encontrar otras herramientas, a investigar otras formas y otras posibilidades. Muchas de las personas que están aquí seguramente se acercan a la práctica meditativa, a la práctica budista o a la práctica espiritual. No hay que etiquetar con un nombre específico, sino o como me gusta llamarlo a mí, a la práctica interior, precisamente porque vivieron una situación que los sacó de la zona de confort. Hay muchas posibilidades de que sea así. Si aprovechamos esa posibilidad en el buen sentido de la palabra, habremos ganado muchísimo. Si no la aprovechamos en el buen sentido, vamos a caer nuevamente en ciclos, en ciclos, en ciclos, y eso va a generar una resonancia, que es lo que ocurre muchas veces, no asertiva, es una crisis civilizatoria no asertiva, porque lo maravilloso de las crisis es que nos permitan generar conciencia sobre las mismas. Si no, vamos a repetir bucles, bucles, bucles de pensamiento dominantes que arrasan y que no generan nada porque realmente no hemos generado una conciencia profunda, que es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Si yo soy una persona que consume algún tipo de drogas y entro en crisis por ello, y eso me permite entrar en un estado consciente diferente y genero acciones conscientes, habré avanzado, evolucionado socialmente. Si no, será repetir nuevamente situaciones, ciclos de renacimiento constante que no nos ayudan, ¿no? Que nos facilitan. Muy bien, maestro. Por aquí hay muchos agradecimientos. Maravillosa práctica de aprendizaje. Gracias por las sabias palabras y la guía. Hermoso mensaje. Gracias, gracias. Laurita tiene una crisis. Dice, gracias, maestro. Qué maravillosa intervención, como siempre. Maestro, ¿puedo utilizar mi japa mala para hacer la recitación? Que que los seres estén bien, felices y en paz. Ah, la yapa mala, nuestro, nuestra, eh, nuestro, nuestra yapa mala, la que canta, nuestro collar, nuestro collar que canta. Sí, habría que mirar muy bien porque, a ver, yo tengo una yapa mala por acá, porque como son tan, puede decir, puede ser, aunque
tendría que hacerlo con una tonalidad, Laura, que me ayude, acá tengo una, que me ayude a mantener un ritmo, ¿no? Para que no me desconcentre tan rápidamente, ¿no? Y además, como dice, como lo hacemos en el entrenamiento también, ponerle una intención. ¿Mm? Porque una de las ventajas, asertivamente, pues diciéndolo, de la meditación de amor benevolente, de la meditación meta, es también la intención, el valor agregado, ¿no? Entonces sí es muy importante mirarlo muy bien. Entonces yo digo que esté bien feliz, que esté bien feliz en paz, que yo esté bien feliz en paz, que yo esté... Entonces tengo que hacerlo a un ritmo que me permita, a ver, ¿cómo decirlo? Como en el ciclo, ¿sí? Continuo, mantenerme atento y consciente, ¿ok? Para que no vaya a generar quizás es una distracción. Entonces sí es bueno que vayas encontrando ese ritmo. Pero una de las cosas que puede ayudar muchísimo a recitar la Yapamala, pues puede ser una frase corta, pero precisa y que vaya con una intención. Por eso utilizamos muchas veces a veces lenguaje en sánscrito, en pali, porque se supone que son lenguajes que vienen ya con una intención bastante histórica y maravillosa. Entonces habría que mirarlo bien. Hazlo y me vas contando. Me vas contando cómo te va yendo con eso, ¿vale? Con nuestro collar que canta. Muy bien, por aquí siguen los agradecimientos por este llamado a la acción consciente. Y para Beatriz hay una solicitud sobre el contacto. Beatriz, para que te puedas comunicar con Beatriz, que te está preguntando, con Patricia, perdón. Si te puedes comunicar con ella por acá por el chat y le dejas tus datos. Ok, claro que Nos sí. está pidiendo. Ok, muy bien. Pues maestro, yo solamente quiero cerrar con algo que me llamó mucho la atención, que dice que nuestro vivir permite el vivir de los demás. Eso me ha parecido absolutamente contundente. Muchas gracias, como siempre, sus enseñanzas son una maravilla y es usted muy, muy generoso compartiendo todas esas bellezas con nosotros. Muchas gracias a Beatriz, muchas gracias a Lácides. Obviamente, pues, maestro, sus aportes y las enseñanzas de los tres han sido absolutamente maravillosas. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes en este espacio, que continuaron aquí hasta este momento. Recuerden que la información de redes sociales está en el chat. Ahí mismo acaba Andrés de publicar cómo pueden inscribirse para la próxima charla del próximo martes. Este lunes hay espacio de meditación a las 8 de la noche, hora colombiana, y la conferencia del próximo martes a las 7 de la noche va a centrarse en el tema de liderazgo consciente con una invitada también bastante especial. A todos, muchísimas, muchísimas gracias. Han sido muy generosos con su participación, con su atención, con esta maravillosísima meditación que acabamos de hacer. Deseo que puedan todos descansar y que tengan una excelente semana. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, gracias a todos. Gracias a todos los conferencistas. Descansen. Glory. Chao, gracias. Gracias a todos, abrazos. Chao, que estén bien. Muchas gracias, gracias Glory. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Chao. Muchas gracias.